Aló, aló, bienvenido a este capítulo de esta tercera temporada ¿Y tú qué eliges? Donde el día de hoy se llamó Los espacios físicos hablan, donde tuvimos una invitada especial, ella es agente inmobiliario y nos invitó a reconocer que los espacios te escuchan, que tu cliente es atrevernos a conectar, a hacernos preguntas y cómo darnos cuenta que el éxito profesional y personal tiene que ver mucho con la introspección. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Durante toda mi vida me ha apasionado conectar con personas, ya que son un espejo de nosotros mismos. Elegir ser tú mismo no es siempre el camino más fácil, pero sí el más satisfactorio. Y al final, lo más importante es, ¿tú qué eliges? Aló, aló, bienvenido a un capítulo más de este podcast ¿Y tú qué eliges? Donde el día de hoy vamos a tener un tema súper diferente a los que has escuchado. El tema de los espacios físicos tienen energía, los espacios físicos hablan. ¿Y quién mejor que nuestra invitada, una agente inmuebles, que además es mucho más que eso, ¿no? Y vamos a platicar cómo desarrollar este tema, ¿no? Cómo conectar, cómo vincularnos con esos espacios y cómo también, ¿no? Que tiene que ver, que lo vas a descubrir con nuestro tema de recibir, con qué tanto nos sentimos merecedoras. Así que, Andrea, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día hoy? Me encanta, gracias por darme el espacio de compartir mi sentir al momento de crear algún tipo de venta o estar con algún cliente y pues feliz de estar en esta nueva temporada. Uy. Sí, porque ya es la tercera temporada. Yo sé que cada capítulo que ha pasado la tercera temporada lo presumo, pero la verdad es que ha sido un reto, ¿no? Y te comparto que es como, bueno, platicamos un poquito detrás de cámaras, que el ver como el avance como personas, la verdad jamás pasó por mi cabeza el tener un podcast y enos aquí. Y o sea, qué padre, ¿no? El poder tener expertos, el poder compartir, el poder conectar con más personas, es algo que me apasiona y pues bueno, y pues a darle. A darle. Y ahora sí que platícanos quién es Andrea, que es, o sea, yo la conozco por ahí, bueno, iré ya platicando para yo no decir cómo la conozco y la verdad hemos creado también una buena amistad, además de cómo empezó a surgir todo. Y platícanos, ¿quién es Andrea? Andrea Marín. Les platico poquito. Bueno, Andrea Marín es una persona súper determinada y enfocada, cosa que anteriormente no se veía, porque realmente al principio pues no sabía qué quería hacer. Y es justo lo que decías, no sabías que ibas a hacer un podcast y es que la vida te va poniendo en la situación adecuada, en el momento correcto y lo sientes, lo vibras, ya sabes que ahí es. Entonces me considero una persona determinada y apenas hoy puedo decir que estoy en el lugar correcto, justo aquí. Oh, wow, qué bonito. Y es como, o sea, y te voy a pedir permiso, ¿no? Porque nos conocemos justo en sesión, ¿no? Nos conocemos Sí. Andrea conmigo a sesión y ahí como empieza a conectar, ¿no? Y sé que es como, pues como como tú dices, que todo es perfecto, que todo es, o sea, es por algo y no es justificación, ¿no? Porque creo que a veces nos metemos mucho en por algo pasan las cosas, ¿no? Y nos sentamos, sí. Pero cuando nos atrevemos a preguntarnos ese why, ese por qué hago lo que hago, es como, pues empezamos a vibrar también desde una forma distinta, empezamos a conectar con personas también totalmente mucho más nutritivas. Y me gustaría empezar, o sea, ¿cómo has visto, o sea, antes de iniciar con el tema ya de como decir, los inmuebles como tal, que también vas a ver que no solo vamos a hablar de los inmuebles, es ¿qué hay detrás? O sea, como ahorita que tú dices que hoy por hoy puedes decir que estás en el lugar perfecto, o sea, ¿qué ha venido sucediendo? O sea, ¿cómo ha sido también tu proceso de crecimiento personal? O sea, ¿crees ha sido, porque finalmente me recuerdas, o sea, ¿qué estudiaste? Negocios internacionales, o sea, nada que ver. Y llegó un punto, o sea, ahorita que yo hablaba de que jamás imaginé tener el podcast, ¿tú imaginaste un tema, algún momento de tu vida dedicarte a la parte de inmuebles? No, es una locura porque al principio me acuerdo que me decías mucho, es que todo es perfecto, o sea, te vas a dar cuenta que todo pasa por algo y que es perfecto y tienes que conectar. Entonces, siempre que pasaban ciertas cosas en mi vida, me acordaba mucho de ti, porque es como, es que Eugenia me dice que todo es perfecto y entre más pasa el tiempo, por más que a veces sienta que está mal algo, todo se acomoda. Entonces, eso me encanta. Y no, anteriormente no sabía qué onda con mi vida, o sea, estaba perdida, digo, hay un momento en el que todos no sabemos qué hacer, estamos entre ok, tienes muchas opciones y la vida te da demasiado, pero es como el momento, el punto en el que encuentras eso que realmente te vibra y pues es
estuvo increíble porque el proceso fue difícil. O sea, porque trabajé de todo, vendía de todo, emprendí de todo y nada funcionaba. Entonces era frustrante el vida, o sea, ponme en el lugar correcto porque no entiendo. O sea, es demasiado, me das demasiadas opciones y no sé qué elegir. Entonces, eso también justo lo aprendí de ti, que es como las elecciones son propias y tienes que ser consciente de lo que haces. O sea, no nada más de que, bueno, voy a elegir vender esto porque sí. O sea, si no te vibra, ¿para qué te metes? Entonces, justo eso es lo que me pasó. Me vibró, me metí y aquí estamos. No, yo era más orgullosa. Sí. Y como tú dices, ¿no? Y el empezar a escuchar tal cual, ¿no? ¿Qué nos está diciendo nuestra intuición? ¿Qué nos está diciendo para dónde darle, ¿no? Y me gusta Sí. que dices que compartes que todos nos hemos sentido perdidos alguna vez, ¿no? Porque también al escuchar este podcast, yo sé que escuchas como a veces la parte bonita, también la parte no tan bonita, pero también, ¿no? Yo el compartir que claro que en algún punto es como que, ay, ¿ahora para dónde le doy, no? Y romantizamos mucho la vida, el que creemos que todo el mundo sabe, cuando a lo mejor estamos en ese espacio de decir, no sé qué hacer, y vemos que todo el mundo por se levanta todos los días y que va al gimnasio y hace esto, y es como, es que, ¿cómo puede, no? Y también reconocer, les digo, solo tú sabes tu proceso, solo tú sabes, o sea, lo que has caminado para hoy estar aquí, ¿no? Hoy en día, pues Andrea, en esta parte de la gente inmuebles, que ahora sí que detrás de cámara nos platicabas, ¿no? Que has venido como varios procesos, sociedades, que ahorita iremos entrando a detalle, y si te estás preguntando, Eugenia, ¿por qué este tema? Realmente uno de las personas que yo admiro en esta parte de la conciencia es Gary Douglas, ¿no? Y que Gary Douglas era un agente inmobiliario porque ya no se dedica a eso, porque sigue vivo, y él crea lo que es Access Consciousness, ¿no? Que Andy ya lo conoce, que Access Consciousness es un conjunto de herramientas que te permiten acceder a lo que tú ya sabes, a ser consciente de tus pensamientos, sentimientos, emociones. Y él era un agente de inmuebles, ¿no? Y Me bueno, encanta. Y como él ser agente de inmuebles, ¿qué tal que seas la próxima Gary Douglas? No lo dudo, ¿a este paso? Y es como, ok, y él se da cuenta que empieza a tener conciencia del espacio. Y decir, Eugenia, ¿cómo que conciencia del espacio? Que él llegaba con alguien a venderle y él podía conectar con la persona más allá de qué color quiere pintar tu casa, de cuánto, o sea quieres comprar, rentar, yo qué sé, ahorita tú eres la experta, sí. Nos vas a introducir un poquito a ese mundo. Y él empezaba a conectar con las personas y si tú llegas conmigo y era de que, oye, no sé, ya vendí tu casa, oye, pero ¿cómo estás con tu pareja? Y tú, wow, o sea, wow, ¿cómo sabe que a lo mejor estoy pasando por alguna crisis, ¿no? Y él empezó a indagar de, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y para justo cuando él llega a esas tomas de conciencia, que esto lo vemos en la certificación de barras de Access, que sí, para que después la puedan elegir, él nos platica en la clase que es como que él llega a ese punto de conectar con las personas, conectar con los espacios, porque él se empieza a hacer una pregunta en su vida, que es, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Llega un punto donde ya no le era suficiente vender casas, donde ya no le estaba yendo bien, pero ya no le era suficiente el dedicarse a eso, ¿no? Y empezó a preguntarse, ¿no? Por eso escucharán mucho en mi podcast, en mis redes sociales, es como, haz preguntas, porque todo Access inicia con una pregunta. Y nuestro manual, las personas que han tomado su clase de barras, que es una técnica para liberar pensamientos y emociones, que ahorita Andrea les platicará su experiencia también dentro de las sesiones. Sí, me encanta. Y es este espacio de decir, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Es una pregunta como bien fuerte. ¿Y sí. ¿Qué me gustaría agregar a mi vida? Entonces, si tú nos estás escuchando, nos estás viendo, pregúntate, porque creo que siempre pensamos en, sí, me gustaría pues, ser feliz, vivir, tener mucho dinero, viajar, pero a ver, ¿qué me gustaría agregar a mi vida? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Y yo sé que estoy repitiendo bastante las preguntas, pero es justo el sentarme y escribir. Y así inicia todo, así inicia que él empieza a canalizar la información, él empieza, y es como surge Access, ¿no? Pero solo es un poquito de contexto porque también me llamó el tema de los inmuebles y creo que también hoy en día hay muchos emprendedores y mucha gente cercana a mí que se está dedicando a los inmuebles y creemos que solo es vender, ¿no? O sea, solo es vender y me gustaría también ahorita ya que preguntarte, o sea, ¿qué implica más allá de vender? Porque es, o sea, un espacio, si nos vamos al tema de todo es materia, es energía, todo está compuesto por moléculas que finalmente se reduce a energía. Sí, energía que podemos ver 100%, entonces como que no solo es vender, ¿no? Como a lo mejor cuando no haces una venta, pues no tiene que ver solamente porque pues no encuentras al cliente perfecto, ¿no? Quizás que ya iremos entrando en un poquito más dentro del podcast de que, o sea, por qué puede suceder, qué yo puedo hacer y también si eres agente inmobiliario, pues escuches así que cada herramienta y también cada tip que nos va a compartir Andrea, ¿no? Y cómo ha sido para ti, o sea, cómo fue para ti
llegar al mundo de los inmuebles, y creo que también hay tanta, se lo podemos ver desde competencia y también como yo les digo en sesiones, cómo yo puedo sobrecrear, cómo puedo ser mejor que esta persona, pero a mi manera. Porque creo que es un mundo inmenso, ¿no? O sea, Sí, se maneja mucho no. dinero, no sé. O sea, ¿cómo fue Es para que ti está como cañón. cuando llegaste? ¿Qué es esto? Ay, estuvo durísimo porque justo un amigo de mi hermana me habló un día y me dijo, quiero poner una empresa y necesito tu ayuda. Así dije, qué raro. O sea, porque no nos conocíamos bien. Okay. Pero anteriormente, justo un mes antes, yo le decía a la vida, ponme en el lugar correcto porque no encuentro mi camino. No lo encuentro y me está frustrando muchísimo. Un mes después, renuncio a mi trabajo y en ese mismo día me habla esta persona y me dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo, vamos a abrir de que una inmobiliaria. Y así dije, yo nunca he estado dentro de ese rubro, pero siempre se me ha dado vender. Entonces dije, ok, yo tengo un dicho que es, si sabes vender un chicle, sabes vender una casa. O sea, realmente... ¿Qué tal? No lo sé, Rica. Entonces, lo único que le hace falta a las personas que se dedican a ventas es confianza. Porque una vez que sabes lo que haces y conectas justo con tu cliente, creas como una toma de conciencia y ahí hay magia. Entonces, eso está padrísimo. El mundo de los inmuebles, pues sí, está enorme y sí hay competencia y no. Yo no lo veo como competencia porque realmente son aliados o colegas que te pueden ayudar a hacer negocios. Yo lo veo así, porque si lo ves como competencia es Sí, demasiada la gente. te vas a cerrar muchísimo. Es demasiada las personas que se dedican a lo mismo, pero por lo mismo tienes que tener como un diferenciador. O sea, como persona, todos somos diferentes. O sea, Claro. eso es súper claro. Y tienes que ponerle tu granito de arena al mundo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una buena atención con mi cliente por ejemplo, le doy un buen seguimiento hasta el momento de que la firma y después su hija quiere vender su casa y también se la vendo, o sea, todo eso cuenta. Y justo eso lo que hablábamos, que tienes que estar presente, tienes que estar presente, involucrarte con tus clientes y sí conectar, pero hay más allá, porque si no conectas con tu cliente, déjalo ir. O sea, yo no puedo darle el servicio a mi cliente si yo no conecto bien, porque sé que no va a estar cómodo conmigo. Entonces prefiero pasárselo a alguno de mis asesores o a otra persona que pueda conectar bien y que lo cierre y estén cómodos y se quede con él, porque un buen vendedor no es el que le vende una casa a un cliente, es el que le vende 3, 4 casas al mismo cliente. ¿Qué tal estoy? Boquiabierta, ¿sí, no? Y realmente son, o sea, un mundo también, ¿no? Para mí súper, o sea, súper nuevo y creo que ahorita tú dijiste algo que me encantó, estar presente, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido para ti el estar presente, ¿no? O sea, qué herramientas, o sea, ahorita pues lo decimos muy bonito y muy fácil, sí, estar presente con mi Sí, cliente, sí, sí, claro. pero, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso de estar presente con mi cliente, también con la casa, con el conectar, que no nada más es, porque ahorita también dijiste algo muy clave, ¿no? Que el hacerlo, bueno, no lo dijiste, pero yo o sea, lo logré percibir, ¿no? De hacerlo desde corazón y apasionarnos, ¿no? Que finalmente, claro, es una chamba, claro, pues finalmente, pues trabajo y no que para eso vivo, pero sí, o sea, finalmente hay un regalar y recibir, pero creo que también cuando lo haces desde estar presente y también hacer lo que te gusta, porque cuántas personas he conocido que te quieren vender por vender, ¿no? Desde la parte económica, porque en este mundo, pues claro que se mueven cantidades pues, muy altas, ¿no? Y fuertes, que también creo que es un tema súper interesante, el tema del dinero. Pero entonces, ¿cómo ha sido tu proceso? O sea, ¿qué ha tenido que hacer Andrea antes de poder llegar con un cliente y conectar y estar presente? Mi primer cierre, me gustaría hablar un poco sobre mi primer cierre porque justo fue a las 2 semanas de iniciar en el ámbito inmobiliario y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Porque llegó un cliente extranjero, me acuerdo, Jay, un saludo, te voy a mandar el podcast. Llegó Jay y pues obviamente pues no hablaba español, o sea, nada, americano, yo no sabía nada de rentas, fue una renta, y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a cerrar. Entonces creo que la certeza te quita el estrés. Entonces estaba estresada y de repente tuve certeza en que lo iba a cerrar, me enfoqué y lo saqué. Le enseñé 4 departamentos y dije, estas 4 opciones, ¿qué es lo que realmente está buscando? Voy a cerrarlo. Porque si es lo que está buscando, ¿por qué no cerrar? Entonces hay una palabra, este es un secreto de inmobiliarios que no muchos saben, pero se los voy a decir. Hay una frase muy, muy poderosa que le podemos decir a nuestros clientes al momento de querer cerrar una operación y es, ¿qué le hace falta a esta opción o a esta propiedad para que te quedes con ella? ¿O qué tendría que tener
esta casa para que te quedes con ella. Entonces es clave porque las personas no te preguntan qué te duele o cómo estás, Eugenia. Realmente es como, pues, ¿cómo estás? Pero muy simple, como muy Sí, superficial. Por educación, ¿no? Por Y dice que, hola, educación. ¿cómo estás? Ya te volteaste a la Ajá. persona y tú es como, pues Exacto. bien, ¿y tú? O sea, y también esa respuesta automática que vamos teniendo. Y es a lo que voy con estar presente, estar involucrados en que realmente te importe, de qué necesitas para poder cerrar y que te sientas cómodo. Porque no hay mejor satisfacción el saber que tu cliente tiene algo que quiere, no algo o tu comisión, ¿no? Porque realmente cuando pides desde la escasez de quiero la comisión y así quiero cerrar, no vas a obtener nada. O lo vas a tener, pero ya vas a estar buscando qué más hacer para tener más dinero. Entonces, cuando buscas la tranquilidad y la comodidad de tu cliente, cierras y te sientes tan cómodo que no importa que te paguen la comisión al mes, realmente ya la vas a tener, pero esa satisfacción nadie te la quita. Y creo que me gustaría, ¿no? Porque creo que para llegar a ese punto, o sea, yo como terapeuta, pues lo veo que es un trabajo interno, ¿no? Es un Sí, trabajo claro. de llegar y decir que, o sea, ahorita tú hablas de la parte de las ventas de inmuebles, pero así pasa en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En lo que nos dediquemos, ¿no? Incluso desde las sesiones, por ejemplo, te les platicaba de las certificaciones de barras, y hay un tip que nos da también Gary Douglas, ¿no? Que no sé si te lo voy a compartir, que es como crear este 10%, no de ahorro, no de, o sea, no es como para alguna emergencia, sino este apartado donde es honrarte a ti, porque tú y tu cuerpo es quien crea ese dinero, tú y tu cuerpo es quien crea esas oportunidades, y él cuando empieza a tener esa sensación de que, pues si vendo o no, tengo dinero, ¿no? O sea, empiezas a hacer ese colchón energético también, porque finalmente el dinero es una energía, el dinero es energía Claro. que lo vemos físicamente en el papel, pero cuando nosotros vemos que pues, tenemos esa seguridad, y digo, tampoco también, ¿no? O sea, nos tendríamos que hacer introspección de que Sí. si el dinero no es igual a seguridad. Pero sabemos que ahí, que energéticamente estamos respaldados, es como, bueno, pues si lo vendo, o sea, si cierro, no cierro, o sea, no da igual, Tengo dinero. pero tengo el Ajá. dinero, ¿no? Entonces vendes desde, ok, no vendes de la escasez, porque el cliente lo percibes, ¿no? Pasa cuando nos marcan los Claro. de los bancos, de que la tarjeta, esto y el Ajá. otro, y cuelgas, ¿no? Porque esos son, bueno, en Access decimos que son empujadores, una energía que te está empujando, ¿no? Sí. Entonces también como vendedores, ¿cuánto hemos sido esa energía de, oye, ¿qué has pensado de la casa? ¿No? O, oye, ¿y qué esto? Oye, ¿ya pensaste si te vas a meter a este curso? Y es como que, pues, espérame, ¿no? Espérame, claro, sí, no, es lo peor que puedes hacerle a un cliente es presionarlo. A nadie le gusta, yo siempre hago algo que es como me gustaría ser tratada. A mí me encanta que me chiquen, la verdad, o sea, No, más chicos. la más chiqueada. Me encanta que me chiquen, como que sean las personas atentas, ¿cómo estás? Tipo, ¿necesitas algo? Entonces dije, voy a tratar a mis clientes igual, como a mí me gustaría ser tratada. Entonces, desde que empecé a hacer eso, sí empecé a tener más operaciones, empecé a cerrar un poco más, pero porque me importa. O sea, realmente dije, aquí está la clave. Y la clave es que una, te guste lo que haces y la otra es que seas consciente y que te importe tu cliente o las personas que te rodean, porque al final de cuentas se vuelven tus amigos. O sea, es como también un tip, ¿no? De que los primeros 10 minutos, pues yo te Mental. conozco, ajá, empatizo y no me importan los negocios. Y después veo si te puedo ayudar o no. Si soy la persona adecuada para ti, perfecto, le damos. Si no, pues está bien. No puedo presionarte a hacer algo que no quieres. Y ahorita que hablas de que cómo también has sido, como fuiste como evolucionando, creciendo también la parte de las ventas, y ahorita relacionando el nombre del podcast de cómo la parte energética, o sea, qué tanto, o sea, tú lo has visto, ¿no? En algún cierre de Ay, venta, no, alguna casa que wow. dices no se vendió, o en qué momento tú dices, sí confirmo que sí creo en esta parte, que a lo mejor la vibra de la energéticamente este lugar lo siento pesado, bueno, que además de que creo Sí. que influye un poquito de que también nos conocimos y empezaste a tener esas herramientas y esta conciencia. ¿Cómo lo llevaste cómo lo has Ay, vivido, ¿no? En este proceso de ventas, en el tema que llegas a un espacio, que conoces a me alguien. encanta. Para poder hacer preguntas hay que ser muy valientes con las respuestas. Eso es clave, porque justo yo lo aprendí de ti. Para poder hacer preguntas tienes que ser valiente en aceptar tus propias respuestas. Entonces, cuando empecé a hacer preguntas, ¿por qué no cierro? Porque, ok, una renta, una venta, pero ¿qué pasó un mes? ¿Por qué no cerraste? Entonces empiezas a hacerte preguntas, te cuestionas. No desde el juicio, sino como desde La curiosidad, ¿no? la curiosidad. Entonces, justo así inicié con preguntas. Y voy a contar ahorita una historia que justo me pasó con una clienta. Yo tengo un tatuaje y va a ser
aquí te lo voy a decir, justo me lo hice por una frase que tú me dijiste en sesión hace muchísimo tiempo, que es como, ok, pero todo pasa. Entonces me tatué esa frase, eh, me puse todo pasa. Justo llegando con una clienta, estábamos platicando y veo que estira el brazo y tenía la misma, o sea, la misma letra, todo pasa en el brazo. No, fue una locura. Me puse chinita y me empezaron a llorar los ojos y me dijo, ¿y que todo bien? Y yo, y ya, y pues le enseñé mi tatuaje y también empezó a llorar y me dijo, es que ya me contó su historia, ¿no? Personal, de que su hermana y así. Dije, wow, qué locura, como las personas llegan a tu vida por algo, porque conectas, eres consciente y todo. Y la vibra de la casa en ese momento fue muy poderosa. Yo sentía que se me ponía todo chinito todo el tiempo. Yo no quería que la señora se fuera. Dije, no quiero seguir platicando con ella porque conecté muy bien. Obviamente, después la dejé ir normal, pero al siguiente día compró la casa. O sea, literalmente fue la quiero. Y sí me lo dijo, de que es que no sentías como algo, como atracción, o sea, energética, y yo es que sí, estuvo cañón, porque son golpes energéticos que te llegan en la vida, ¿no? De que, Andrea, aquí estoy. Y yo sentí justo eso, como y desde ahí me puse a pensar qué necesito saber o conocer de esta persona o por qué llegó así. Y ya después conecté muchas cosas y dije, perfecto, gracias vida, y pues a seguirle, pero sí, son cosas que suceden. Al llegar a las propiedades, es como cuando llegas a la casa de un amigo tuyo y sientes, ¿no? La vibra de que me siento como en casa o que a gusto venir y estoy cómoda, lo ¿También te ha mismo. pasado como lo contrario o no? O sea, ¿qué Sí, dices? ay, De que sí, me pasó en una propiedad justo que todavía no le hemos podido vender y después ya, de este podcast, para vender esa casa. después de este Y mi podcast. comisión. Ah, Me encanta. Y yo te marco. Sí, justo. Llegué a una propiedad muy lejos de mi casa y yo sentía como el estar lejos incómodo. Entonces dije, wow, o sea, está muy incómodo, pero el camino estaba feo, o sea, todo, no me gustó nada. Llegué a la propiedad, abrí la puerta y se sentía como, va a sonar loquísimo, pero como si alguien se hubiera muerto. Entonces dije, es que algo pasó, o sea, yo sentía. Y justo en sesión me di cuenta que era muy sensible a las energías contigo. Y dije de que, wow, o sea, ni siquiera me podía pasar. O sea, yo estaba en la puerta viendo todo y ya me iba a ir. Literal, solo fui a revisarla y ya me iba a ir. Dije, es que no puedo pasar, algo no me deja ok. avanzar. Entonces, te das cuenta, justo investigando un poco más, si había fallecido alguien. Eso está raro. Y Sí, quiero hacer un paréntesis porque cuántas veces nos podemos tirar de locos, ajá, ¿no? De, ay, no, es claro. que estoy inventando y Sí. pues es que ahorita dijiste, no, sentí como si alguien se hubiera muerto, ¿no? Y Ujú, justo no, en el episodio pasado platicábamos de cómo el cuerpo tiene conciencia propia, sí. ¿no? Y lo platicamos en sesiones y es, tu cuerpo te está dando información y somos el único que lo, o sea, la mente es la que lo ignora y no que lo que, ¿cómo crees que aquí se va muerto alguien y cómo crees que voy a ser capaz? ¿Qué crees? Sí. O sea, Gary Douglas dice, lo dije en el episodio anterior, es Sí. como que somos un Bob Esponja psíquico del universo, ¿no? Y él dice que el 98% de las sensaciones que tenemos y pensamientos son mucho que también que recibimos Ujú. del exterior. Entonces, pues, por ejemplo, ahí, vale la redundancia, hay un ejemplo de cómo, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Cuando la piel se pone chinita, estás sintiendo energía. O sea, desde ese ejemplo tan Claro, sencillo de claro. los cambios de temperatura, la temperatura son también, ¿no?, cambios de Ujú. energía. Entonces, como un espacio, ¿no? Puede impactar tanto desde que llegas y quiero comprar esa casa a decir, ok, como dices, no, ni me paso. Sí, no, estuvo loquísimo. Y también ha habido firmas que es ligero pesado, justo que me Chicos, encanta escuchen el primer episodio de esta temporada. A ver, platícanos cómo tú viviste el ligero y el pesado. ¿Cómo Ay, te ha ayudado esta herramienta? ¿O qué hace? O sea, ¿cómo la viviste al inicio? al También suele decir al inicio, inicio ni la usaban ni te creían. al inicio me costó practicarlo, porque se me olvidaba, o sea, simplemente tenía la emoción negativa o muy positiva y se me olvidaba a veces de que, no sé, yo enfocaba en lo que estaba viviendo, pero de repente empecé a cuestionarme y a ser valiente, o sea, pasé esa línea de ay no, qué miedo, a aviéntate. Entonces empecé el ligero pesado, pregúntense todo el tiempo, de verdad, hasta con amigos, pareja, lo que sea su trabajo, ligero pesado, desde que empecé a hacer eso, empecé a decidir mejor. Entonces sí, justo fue así, de ligero pesado, y hasta en la misma casa, ¿no? De que ligero pesado, y dije, pesadísimo, pesadísimo, ni siquiera quiero pasarme, no está súper mal, pero bueno, ahí también hay que cuestionarnos y hacer preguntas, y pues hasta hacerle una limpieza a la casa con, no sé en lo que crean, pues, pero con ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado, y ese ligero pesado,
Ay, yo lo resumo a que... ¿Cómo lo podrías hacer como en tus palabras? Con las personas que nunca han escuchado ese ligero y el pesado. Ahorita yo les explico un poquito más, pero así como tú, alguien que ya contigo, como en tus palabras, ¿cómo lo podrías hacer? Energéticamente, por ejemplo, me pasó con una firma que yo decía, qué ligero. De verdad, ahorita es en automático. Lo siento y lo digo. Se me sale de que qué ligero. O sea, qué ligera firma. Te firmábamos todos súper felices, emocionados y... Fácil. Ajá, fácil, sencillo. Y pesado es cuando te cuesta trabajo, cuando no puedes pasar como la línea más allá, como que algo te bloquea. Es pesado, sabes que ahí no es, sin embargo lo haces, pero no, tú sientes, o sea, nada más es ser más consciente. Y me encanta que hayas sacado la herramienta, ¿no? Y la platicaba en el episodio de que estamos hablando de la alimentación, de cómo tú decías, ¿no? El preguntarle a nuestro cuerpo qué es ligero, qué es pesado, es el sí y el no de tu cuerpo. Claro. El sí y el no, y a ver, ¿verdad? O sea, y lo podemos ahorita que platicamos detrás de cámaras del tema de las sociedades, el tema de clientes, el tema de contratar personal, tú puedes preguntar, a ver, si contrato a esta persona, ¿me va a crear dinero? Ligero, pesado. Ahorita nos estamos viendo ya las grandes ligas de las herramientas, pero, o sea, y recuerdo, ¿no? Que uno de los que di un curso, me acuerdo que, y solo, o sea, solo te lo di a ti, sí, solo fue a Andrea. ¿Y cuánto? Y ahorita tiene que ver con esta frase que digo del ligero y el pesado, del crear dinero, porque creo esta clase, que es de un libro del gozo de los negocios, si mal no recuerdo, es como creo esta clase y ahora sí que la única puntada fue la Andrea. Y yo así como que desde la mente que hubiera dicho, no, pues ¿cómo le voy a dar a una persona, de que, pues, no sabe, pude haber sido el síndrome del impostor por mil maneras y a lo mejor cancelarle a Andrea, pero fue ligero, ¿no? O sea, fue ligero, pues sí, o sea, ligero, está también dispuesta a recibirlo, la clase, y la vimos fue en mi depa y estuvimos como en el manual y fue estar todo el tiempo pues teniendo estos puntos de vista, ¿no? De crear negocios desde la parte energética, ¿no? Como esta herramienta que te acabo de dar a ver, si contrato a esta persona, me va a crear dinero, ligero o pesado, porque quizás puede ser la persona súper fregona, pero si no le gusta el dinero, si tiene carencias de dinero, pues va a trabajar contigo desde la necesidad. Entonces, como una herramienta del ligero y el pesado, que empiecen a practicarla, que por ahí también en mi Instagram tengo varios, ¿cómo puedo preguntar si es ligero, si es pesado? ¿Y te acuerdas de esa clase? Sí, claro. ¿Qué es lo que ¿qué de esa clase has usado mejor en los negocios? O si te acuerdas como de algo como más relevante. Yo creo que, por ejemplo, ese 10% y más a los inmobiliarios, digo, yo tomo el 20% de todos los ingresos, pero ese 10% me ayudó muchísimo a estar tranquila, porque es como un dinero que cae en mi cuenta, 10% mínimo que se va al fondo de ahorro, a inversión en Smart Cash, o sea, así pues, porque yo me siento tranquila de que no pasa nada que no haya ventas este mes, por cualquier cosa, porque en el mundo inmobiliario, pues hasta una decisión política puede cambiar todo el mundo inmobiliario, o sea, todo el ámbito. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero pues eso, justo eso. Y, ay, esa clase estuvo increíble. O sea, me acuerdo que hasta Eugenia me llenó como 3 platos de pretzels y yo feliz tomando mi clase. No, sí, sí, estuvo increíble. Y yo empecé a tener mucha fe en las herramientas cuando me empezaron a dar resultado. Porque al principio, pues las personas lo ven sí, lo hacemos muy simple. Ajá. Y ya que empiezas a tener conciencia y a preguntarte a ti misma, yo creo que eso fue lo que más me pegó en esa clase, que es pregúntate, porque hay un tabú mucho con el dinero, ¿no? O sea, es como, muy limitante la platicar sobre el dinero, pero hablar del dinero, o sea, preguntarle al dinero qué necesitas para poder llegar a mí. ¿Qué tal? Y yo vengo al próximo educada. Curso del gozo de los negocios, ¿no? Y la verdad es que es una clase súper enriquecedora, ¿no? Y yo cada vez que la doy, claro que la aplico y es como, wow, sí, que cada vez estamos dispuestos a recibir más. Y justo acabo de ver en tu Instagram, ¿no? Que no sé si lo tenías anclado o acaba de suceder. Y si cerré, no sé, una renta de 100,000 pesos, ¿no? Y quería platicar de eso, ¿no? Ayer que, o sea, me metí, dije, wow, o sea, ¿qué más es posible? Que es, o sea, cuánto tiene mucho que ver, ¿no? También cuánto dinero estamos dispuestos a recibir, cuánto creo que merezco, ¿no? Porque siempre lo pongo el ejemplo que pues tenemos aquí una taza, ¿no? Vamos a poner que no sé, sean de 300 mililitros, la verdad, no sé. Y es como, pues como a lo mejor espero, si lo trasladamos al tema de los inmuebles, ¿no? No sé si te pasó al inicio, los ves como tus compañeros, como que a ver, si quiero ser capaz de vender una casa, ¿no? De 3 millones de pesos, pues claro que tengo que ir creciendo mi músculo de sentir merecedor, de que a lo mejor eso no es como que me vaya a caer a mí esos 3 millones, pero tú eres parte de esa creación, ¿no? Y el reconocer que, o sea, somos parte de esa creación de esos 3 millones de pesos, de 1 millón de pesos, de ahorita en los 100,000 pesos, que dices, wow, a lo mejor en mi cabeza jamás
me hubiera imaginado el ser capaz de vender esta cantidad de dinero que va ligada 100% con el tema del recibir y que tanto me siento confiado, ¿no? Ahorita que hablas también del tema de la confianza, pero sobre todo que tanto me merezco recibir, ¿no? Y por eso es que amo y me encantan las barras, porque eso nos invitan Sí, a claro. recibir por ser nosotros. O sea, ¿cómo fue? No sé si fue hace mucho tiempo esto de Ujú. este cierre de los 100,000 o fue ya. Sí, fue así como un año. Ah, Fue mira. hace un año. No, yo lo vi y dije, se me hizo como súper padre y súper bonito como el decir, wow, o sea. Sí, fue justo hace un año y creo que, ay, es que me encanta platicar como de esto porque fue un cambio súper repentino. O sea, de verdad, yo diría que confíen en la vida. No, está loquísimo, pero cuando te sueltas, a mí me costaba mucho trabajo fluir. Y creo Confirmo que nada. muchísimo trabajo. Pero, y ahorita todavía un poco, pero ya estoy soltando el control, entre otras cosas, y ahí es donde te das cuenta de tu poder. Pero lo padre aquí es, o sea, por ejemplo, esa renta que fue de la nada, de que, ¿sabes qué? Este cliente está buscando tales cosas y yo no lo puedo atender, te lo paso a ti. Entonces dije, ok, voy a cerrarla. Y volvemos a lo mismo del enfoque, pero es también el enfoque energético. Si tú te sientes bien llevando a ese cliente hasta el cierre, perfecto, y va a suceder, porque tiene que suceder, porque todo es perfecto, pero, o sea, hasta ese punto es preguntarte a ti mismo como, ¿qué realmente quiero? Y Y ahorita hablaste de suerte, pero realmente no es suerte. No, o sea, ¿cuántas veces le atribuimos como, pues de la nada, no dijiste suerte, ajá, de la nada? de la nada, ajá. Y es como que de la nada, y a veces yo los vuelto a ver y digo, ¿no? O sea, ¿cuánto ha sido un proceso de elecciones, de Sí. soltar a personas, que ahorita no estamos hablando de procesos como personales, pero que están directamente relacionados con, o sea, el elegirnos con la parte profesional, con el éxito, el tema cómo nos relacionamos, que el elegirnos es un efecto dominó, ¿no? Entonces, cuando digo, no, pues es que de la nada me está yendo increíble, yo es como todo Y tu tu proceso, trabajo. y tu trabajo, y yo qué era de. Es cierto. Sí, no, eso también. Es como el reconocer que no es de la nada, ¿no? Y empiezas a elegir, o sea, como ya ahorita que dices, ¿no? Ligero, pesado, ya lo hacemos tan de nuestro En día a día que se nos automático, sí. olvida cuánto a lo mejor tardamos, porque a mí también pasó igual, a ver, ligero, pesado, como que ni creía yo en las herramientas, la verdad, ¿no? Cuando inicio también en el proceso es como ahorita pues ya es tan fluido, ¿no? Justo, y es aprender a que sí merecemos, porque he visto mucho, por ejemplo, en nuestra edad, que es como, es que no lo merezco, y lo soltamos, es o, muy bueno para ser verdad, ¿no? Cuando ajá, o es muy bueno para ser verdad, o algo tiene que tener de malo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no simplemente tiene que suceder? Porque atrás viene un trabajo de por medio que pues, está duro, entonces está pesado, entonces ahora ya es ligero, aprende a agarrarlo, abrázalo y lo mereces, recíbelo, porque justo también lo aprendí mucho en sesiones que es un, si aprendes a recibir va a llegar más, porque el universo te va a seguir dando, él feliz de darte, pero si tú estás bloqueado y estás poniendo tu barrera o tus barreras, pues no va a llegar, simplemente va a ser un te doy la vuelta o me voy con alguien más. Entonces aprender a recibir y a merecer y todo es, ok, a mí me funcionó mucho, igual lo comparto, que es un, me costaba mucho o sea, saber que merezco o saber recibir, pero volteaba para atrás y decía, madres, o sea, claro que merezco todo, porque le he echado muchas ganas y así, y eso es algo, me pasó mucho que no sabía cómo hacerle para sentirme merecedora y este también es un tipcito, poner en notas de su celular 5 cosas o triunfos que han tenido anteriormente, que ustedes digan de que no inventes esto me hicieron sentir bomba. Entonces, cada vez que me siento no merecedora de algo, vuelvo a esas notas y digo, ok, lo merezco, o sea, lo merezco porque he hecho grandes cosas y puedo con más. Entonces, eso está padrísimo. Y el recordarte, y algo que a mí me encanta, que es parte, lo pueden unir, ¿no? Con el tip que nos dio Andrea, es como el tener esa cita con nosotros mismos, ¿no? De que ese recordatorio mensual de me voy y me tomo mi cafecito, lo que te Sí. gusta, no sé, lo que a ti te guste, es como voy y me conecto y tengo ese enfoque, esa presencia conmigo y reconocer todo lo que he logrado, ¿no? Porque en el tema de los inmuebles, hace tiempo yo estaba viendo una serie y digo, wow, es que es brutal, o sea, las cantidades también de dinero que se empiezan a mover, y, o sea, y cómo Sí. tengo, o sea, 100% seguridad que digo, pues claro que hay chamba personal, ¿no? Porque le estás manejando, Claro. no cualquier persona, pues así eres capaz de manejar y de recibir cantidades tan grandes de dinero, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo ha sido también para ti entrar como en este momento y decir, pues esta casa vale, no sé? O sea, porque creo que nunca nos ponemos a pensar cuánto valen las casas, la gente que no nos dedicamos a eso, ¿no? Y ya cuando Claro. dices, wow, esto cuesta 3 millones, 4 millones, 10, y es como,
O sea, ¿cómo ha sido para ti el rodearte también de números todo el tiempo? O sea, porque que no es abrumador también, ¿no? No, hombre, Y y tú, no, abrumador no es. Que al contrario. Al contrario, está padre porque sí mueves mucho dinero, pero mueves mucha energía. Entonces hay que saber controlarla y estar en equilibrio. Porque los brotes energéticos de que para arriba y luego para abajo, luego para arriba, se te cayó una venta, vas muy bien, así está muy cañón. Entonces es aprender a nivelarlo, cosa que tú sabes que a mí me costaba muchísimo trabajo. Pero cuando empecé a nivelar mis emociones, la energía se empezó a nivelar conmigo. Entonces, si ventas caídas, ok, no te preocupes, va a haber otra y 2 ventas o 3 ventas en un mes solita, fregón, pero pues a seguirle, ¿no? No perder el piso, pues, seguir siempre en tu ruta y en tu objetivo. Entonces eso también es importante. Yo lo viví y se siente cañón cuando te pones a pensar, has tenido operaciones de desde 1 millón de pesos hasta 8 o 9 millones, ¿no? Un decir. Entonces es, ok, si es mucho dinero, o sea, ¿cómo las personas ponen en tus manos esa cantidad de dinero o la confianza en ti para poder moverlo? Entonces eso también no es cualquier cosa, Sí, está no. increíble. Y yo lo que digo siempre es, si tú estás bien contigo mismo, puedes estar bien con tus clientes, con tus amigos, familiares, cualquier cosa. Pero si te dedicas a las ventas y estás mal, por consecuente, Sí, no vas a vender. no vas a vender, ni siquiera te vas a sentir a gusto aunque vendas. Sí, no va a ser sostenible, ¿no? Ajá, no es suficiente. Entonces, porque yo lo veo mucho ahorita, como hay tantas personas que se dedican al mismo rubro, que quiero tener 40 ventas en un mes y le echan muchísimas ganas y tal vez las tienen, pero no es suficiente. O sea, ¿hasta qué punto te vas a romper la cabeza por querer ser suficiente? Y me encanta, ¿no? Ir cerrando con esto que dices, o sea, y siempre le digo, no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? Claro. Porque yo puedo tener ser la persona más millonaria del mundo y sentirme pobre. Pobre de Ujú. pensamiento, pobre porque no merezco, pobre porque nunca es suficiente, como dice Andrea, ¿no? Que las personas que tendemos también en parte del perfeccionismo es Sí. como ese trabajo, ¿no? Y esa chamba constante con la que lidiamos de, ok, a ver, sí soy suficiente y elijo más, ¿no? Y se podrán, ok, a ver, ya entendimos que es energía, que los espacios, qué podemos hacer como justo, ¿no? Para alinearlos y les voy a compartir desde lo que yo veo en la psicoterapia y lo que yo normalmente, o sea, suelo hacer también Ujú. como persona cuando llego a un espacio, porque todos vivimos en un espacio, en tu casa, si tienes una oficina en una oficina, en tu consultorio, o sea, qué podemos hacer también y también que tú nos compartas cómo tú lo has trabajado y lo has venido haciendo en esta serie de ventas, ¿no? Y me acuerdo que tuve una sesión con una señora cuando estaba Ujú. dando en CFE y ella me decía, la verdad es que yo siento como ya era una persona mayor. Yo lo único que quiero que me ayudes es como a vender mi casa y yo, ¿Cómo? señora, no soy agente inmobiliario, pero ya empezamos a platicar, la empezó a conocer y justo, ¿no? Es como entramos en este espacio, es que es mi casa de mis sueños y mis hijos ya no están, entonces hicimos literal un ejercicio de despedida nada más. ¿No? O sea, Wow. yo le pedí, te vas a conectar, vas a prender mejor una velita, hacer tu espacio como armónico, como tienes una cita con la casa, Sí. y te vas a despedir, te vas a escribir a la casa de que gracias por todo, gracias, si quieres pedirle perdón por algo y que la sueltas, literalmente, ¿no? Entonces yo le Sí, pedí a la persona claro. que se despidiera y llegó como a los 15, Eugenia, ¿qué crees? Ya la vendí. Wow. Y, Ay, me puse y, chinita. y la verdad fue súper bonito porque Sí, digo, yo no me dedico a eso. Digo, si este tip supieran también, ¿no? Los agentes sí, inmobiliarios, claro. digo, cuántos casos a lo mejor o cierres también pudieran haber estado ahí. Y es del despedirte de tu casa, despedirte también si es un Eugenia, pues no voy a vender mi casa, ¿qué puedo hacer, no? Desde el hablar con tu espacio. Así en que te Claro. sientas la más loca del universo, es No, como hombre. de que, a ver, o sea, espacio, o sea, ¿qué requieres de mí, no? ¿Qué energía requieres de que, y a lo mejor en ese momento pasas en una tienda y dices, ay, pues esta planta le puede ir bien a mi cuarto, ¿no? Ajá. A mi espacio, que también tu espacio se sienta armónico, ¿no? Y justo por ahí Andrea tengo también una marca de aceites esenciales que se llama Uno Yahil y se llama Good Vibes. Está justo por aquí, ¿no? Y tiene tal cual incienso y que hace fortalecer el espacio. Incienso, toronja, neroli es como el fortalecer nuestro espacio energético. Digo, hay gente que dice, Sofía, yo no me dedico a este Ujú. tema, pues así lo puedo hacer yo, ¿no? Y también realmente limpiezas, como dijeras tú, ¿no? Cada quien en lo que crea, de limpiezas energéticas, limpiezas a los Claro. espacios, porque claro, cuando alguien se muere, claro que se queda, todo es una estructura molecular, ¿no? Entonces, en las Claro. moléculas de las paredes, en los espacios, se quedan impregnados estos eventos, estas memorias, como en el cuerpo, entonces cada vez que tú entras, pues puede estar haciendo que ese espacio no se venda, esa venta no se cierre, ese cliente como también, ¿no? O sea, cómo conectar con mi cliente, que también puede ser Sí, no, hombre. otro episodio de podcast, por aquí nos podemos hablar 1000 horas, Sí, me y encanta.
como el conectar con el cliente, ¿no? Y hablarle a la casa que conecte con el cliente ideal. A ver, Casamues, que, o sea, conéctate, o sea, con el cliente ideal, a todas las personas que te están buscando, que se muestren. Y así como dice Andrea, que el preguntar, el hablar, realmente va teniendo ese efecto. O sea, ¿qué herramientas están funcionando a ti? Me encanta porque yo me quedaría con varias cosas de este podcast y ahorita justo estoy pensando muchísimas, pero lo primero es sean valientes para preguntarse. Sea lo que sea que se dediquen, si en el ámbito inmobiliario, si a otro, abogados, lo que sea, sean valientes para preguntarse y aguantarse la misma respuesta, pero sean francos. Entonces eso es lo primero. La otra es, como herramientas, aunque se sientan, justo como decía Eugenia, locos o lo que sea, hablen porque el hablar, siempre lo que decimos tiene consecuencias, de por medio, buenas y malas. O sea, no hay bueno ni malo, solo es, pero es el hecho de, ok, hablen. Sí, yo sí, la verdad, sí he llegado a las casas y de que, ok, casa, muéstrame qué requiero para poder venderte hoy, pero lo que hago primero es conectar con mi cliente. O sea, más allá de la casa, me gusta primero hablarle a mis clientes sin que estén dentro de la cita y es un, ok, cliente, ¿cómo puedo conectar contigo? Eso me ha ayudado un buen, de que, cliente, ¿cómo puedo conectar contigo? Y ya llegan de que, ay, yo tengo una blusa del mismo color, no manches, la traigo puesta, que no sé qué. O sea, sí, pues pasa, pero hay que decirle al universo qué es lo que quieres, qué es lo que requieres. Porque es como, pues, a tu pareja, ¿no? Si no le dices lo que te gusta o lo que quieres, Sí, no pues, vas a ver, sí, no no es adivino, entiende. ¿no? Y así pasa como te dices, con clientes, con las casas Ujú. y ir a atrevernos a preguntar me encantó, porque sí, ¿cuántas veces queremos elegir demasiadas cosas y no nos atrevemos a preguntar y pedir por eso, ¿no? Sí, Y es claro. como ir entrando en esta congruencia y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Qué quiero agregar? O sea, y empezar a confiar, ¿no? Y también, Ujú. y yo sé que al inicio del proceso, lo hemos platicado, escucha como súper bonito, pero es también una serie Sí, de de pasos. incomodidades, de Ujú. incomodidades, de pasos que no siempre estamos dispuestos a elegirlo. Y, ¿qué crees? Aquí tenemos a una pequeñita Andrea, Ay. aquí Y les vamos a yo. enseñar, de ballet que estabas ahí Ajá, haciendo. sí, estaba justo, ay, qué chistoso. Estaba justo, siempre he practicado deportes, que eso también me ha ayudado muchísimo. Entonces, hay veces que de plano pues, no se cierran las ventas y pues voy a hacer deporte, ¿no? Entonces, la pequeña Andrea, ¿Qué le dirías a esa pequeña Andrea? ay, Te diría lo logramos. Ay. Pues, mm, que la vida sí te pone en el lugar correcto. Entonces, yo creo que es lo que le diría. ya, Justo. ya te pone el Ay, lugar correcto. me encanta. ¿No? Y el voltear a ver como todo el camino recorrido y de detrás, Sí, dices, no, hombre. La vida es sabia si aprendes a confiar. sí, Sí. para cerrar, vamos, una pregunta. Tanto hemos A hablado ver, de las preguntas y creo que ¿qué más es posible? A ver, ¿qué pregunta requieres hacerte el día de hoy? a ver. Uy. A ver qué dice. Dice, ¿cuántos pensamientos limitantes hay hoy que pudiera cambiar? Uy, Y a ver, voy a sacar también una para no dejarte. a Dice, ver. wow, dice, ¿desde qué filtro elegí verme para medir mi perfección? Que dejé de ser yo. Wow. Y esas preguntas, la verdad, están súper fuertes y como dice Andrea, Sí, ¿no? Es como el objetivo ser honestos, ¿no? De decir, a ver, la tuya, ¿no? ¿Qué pensamientos limitantes? Y claro, te lleva a este cuestionamiento de decir, ok, y no desde el juicio, sino, ok, a ver todos los pensamientos limitantes y empezar a destruir, descrear, que es algo que ya no vemos en sesiones, cómo yo puedo ay darme no. cuenta de ese pensamiento y destruir, descrear y ser consciente de todo lo que vamos pensando, diciendo y haciendo. Y la verdad, súper agradecida por este Ay, episodio, me muy, encantó. muy enriquecedor, ¿no? Que a pesar de ser, podría a lo mejor por el nombre, el tema inmobiliario, dices, pues yo no sé nada de ventas, pero son herramientas que nos sirven en el día a día, ¿no? Y la conciencia, la introspección, que el tema del éxito, todos buscamos ser exitosos, entonces cómo esas herramientas nos van llevando a crear esa sinergia y a Sí. conectar con lo que queremos, ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿cómo te sentiste? Ay, no, me encantó porque justo no había podido expresar esto con nadie porque justo son herramientas que las personas no utilizan o bueno, no todos los asesores inmobiliarios utilizan. Entonces también estaría padre como yo se los voy a mandar a todo mi equipo para que Para que vendan realmente, más. para que lo escuchen y lo Sí. intenten. Con intentarlo, si funciona, fregón. Lo que yo siempre digo y me gustaría cerrar con esta frase es que la vida es prueba y error y todo lo que hagamos es prueba y error hasta que consigues lo que quieres. Entonces, gracias por la invitación. Ay, no, pues muchas gracias, muy agradecida. ¿Y cómo te podemos encontrar? También el tema de, como en la parte personal y en el tema de De inmobiliario. inmobiliaria.
Personal, en Instagram estoy como @AndreaMarin 2_ y en la inmobiliaria es @am_real estate. Y que ya saben, una excelente asesora inmobiliaria consciente, que sobre todo lo que estamos buscando, ¿no? Hoy en día conectar con esa presencia y ese enfoque también de como individuos. Y también compartan este episodio con esas personas que están, justo que se dedican al tema de los inmuebles, que les pueda conectar y ayudar a vender más, a conectar más con ustedes mismos. Y también, ¿no? O sea, si conectó contigo, platícanos qué herramienta te vas a llevar. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales como @psicolaeugenia.mx y darle like y compartir, suscribirte a este podcast y tú que eliges. Y nos vemos en el siguiente capítulo.